Muchas bendiciones, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente con ustedes, su amiga y hermana en Cristo, Ruth de León. Quisiera compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Ezequiel. Vamos a leer en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 16 al 19. Y vamos a pedirle, como siempre, al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, que nos ayude a comprender y a interpretar su palabra, ¿verdad? Porque a través de cada palabra que el Señor permite que nosotros leamos en su Sagrada Escritura, nosotros adquirimos un mensaje de parte de Dios, una palabra que es de parte de Dios, porque esta palabra es inspirada por Dios. Entonces, cuando usted lee la Biblia, haga de cuenta, porque es así, que es el mismo Dios el que le está hablando, el que está conversando con usted. Amén. Vamos a hablar sobre los atalayas, sobre el atalaya. ¿Qué cosa es un atalaya? ¿Qué quiere decir la palabra atalaya? Bueno, vamos a leer el significado de la palabra atalaya. Su significado es el siguiente. Una atalaya es una torre construida en un lugar alto para vigilar gran extensión de terreno o de mar y poder avisar con tiempo de un peligro o amenaza. Es decir, una atalaya es un lugar alto de donde se puede ver un entero terreno de tierra o se puede ver el mar, ¿verdad? En su medida, ¿no? Se puede ver la grandeza de un lugar. Desde ese lugar alto que sería la atalaya se puede ver todo. Entonces la persona que está allí puede vigilar, puede estar atento, puede estar alerta de un posible peligro que se pueda acercar y puede avisar a tiempo el peligro. Puede decir, mira, hay un peligro que viene, que se está acercando. Es decir, puede ver, ¿verdad? Darse cuenta para poner en alerta a los demás. Entonces, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, en los versículos desde el 16 al 19, nos habla del atalaya. Y vamos a leer lo que dice aquí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, el atalaya de Israel, el atalaya de Israel. Y dice, y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido en su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá, pero su maldad, por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, Dios nos ha puesto, mi querido amigo, mi querida amiga, mi hermano y mi hermana en Cristo como atalaya, para estar alerta, para estar pendiente, para estar vigilantes, para estar atento, para ver el peligro que se acerca. Y el peligro no solamente se puede acercar a nosotros mismos, se puede acercar a cualquiera de nuestros hermanos en Cristo, o a cualquiera de nuestros familiares, o a cualquiera de nuestras amistades, o a cualquiera de nuestros compañeros de trabajo, o a cualquiera de las personas que nos rodean, con las cuales nosotros tenemos conversación, tenemos comunicación, tenemos amistad, tenemos familiaridad, tenemos esa comunidad. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Si yo, que soy una hija de Dios, ¿verdad? Dios me hace ver a mí que hay un hermano o que hay una hermana, un familiar, un amigo, una amiga que está cometiendo algo que va en contra, ¿verdad?, de Dios y que va en contra de la sociedad o va en contra de su propia persona. Es decir, está cometiendo un mal,
está dando un mal paso, está cometiendo una acción, un acto que va a traer malas consecuencias tanto a él como a las personas que lo rodean. Es decir, está pecando, está haciendo una acción negativa que va a tener consecuencias obviamente negativas. Si yo lo estoy viendo, pero yo no lo corrijo, yo no le llamo la atención, yo que estoy viendo el peligro que se está acercando a través de esta persona o que se está acercando a esta persona, yo no voy a decirle, mira, mi querido amigo, mi querida amiga, apártate de ese lugar o apártate de esa persona o no hagas esa acción que estás cometiendo o no digas eso que estás hablando porque va en contra de la voluntad de Dios, porque es un pecado, porque estás cayendo en desobediencia, porque eso te puede traer un peligro a tu vida, un peligro a la vida de las personas que te rodean. Entonces, si yo no voy a amonestar, porque esto es amonestar, no voy a corregir a la persona, sino que yo la dejo que haga lo que quiera, porque puedo pensar, bueno, no es mi familia, o si es mi familia puedo pensar, bueno, él tiene su libre albedrío, él tiene su poder de decisión, que decida él si lo quiere hacer o no, o que diga yo no me voy a meter en eso no es problema mío, él que vea o ella que vea lo que le va a suceder si sigue haciendo eso. Si yo hago ojos ciegos, entonces, si a ti te pasa algo o si a esa persona le pasa algo, a esa persona a la cual Dios me mandó a que la apercibiera, a que la amonestara, la corrigiera, yo no le hago ninguna corrección, no la percibo, ¿verdad? No la pongo en alerta. Y a esta persona le pasa algo, supongamos que esa persona eres tú, te pasa algo, tú ciertamente vas a tener el castigo, vas a tener la consecuencia de tus actos, vas a tener la retribución de tus malas acciones, ¿verdad? Pero lo que a ti te pase, también Dios a mí me lo va a reclamar. Dios a mí me va a llamar la atención, me va a decir, pero ¿por qué no le hablaste? ¿Por qué no lo apercibiste? Si yo te mandé a que le hablaras, si yo te mandé a que lo corrigieras, si yo te mandé a que lo pusieras en alerta, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué te callaste? Es decir, Dios me va a reclamar a mí. Dios me va a pedir cuentas a mí por ti. Dios me va a llamar la atención a mí. Yo voy a tener que darle cuentas a Dios por tu causa, porque no te apercibí, porque no te amonesté, porque no te corregí, porque no te hablé, porque no te avisé. Ahora bien, si yo te aviso y te apercibo y te amonesto y te digo, ten cuidado, no hagas eso que estás haciendo está mal, eso no está bien, no lo hagas, no te vayas por ese camino, no estés con esa persona, apártate de eso, deja esa mala actitud, ese comportamiento, te corrijo, ¿verdad? Pero tú no me haces caso. Tú me dices, bueno, eso es problema mío, eso es mi vida, yo hago lo que yo quiera, no te metas en mi vida, yo veo cómo resuelvo mi vida. Ok, tú vas a tener las consecuencias de tus malos actos, tú vas a tener la recompensa de tus malos actos, pero yo me he librado de toda responsabilidad. Ya Dios a mí no me va a venir a reclamar nada, ni yo voy a tener que darle cuentas a Dios por eso, porque yo cumplí con lo que Dios me mandó a decirte. Yo obedecí, yo te lo dije, lo que te tenía que decir. Si tú no hiciste caso, ya eso no queda de mi parte, eso es todo de tu parte, tú y Dios. Ya yo no tengo nada que ver ahí. Entonces, nosotros somos atalayas de Dios, que Dios nos pone como atalaya para que nosotros estemos alerta, estemos como un lugar alto, vigilando, pendiente, el peligro que se puede acercar, viendo, dándonos cuenta el mal que el enemigo está planeando contra nosotros, viendo, dándonos cuenta la maldad que el enemigo está, ¿verdad?, planeando, maquinando para hacernos a nosotros o para hacerle a un hermano o a una hermana o para hacerle daño a uno mismo. Uno tiene que estar con los ojos bien abiertos o el posible problema que el enemigo está generando en casa de un familiar, en el trabajo, en el lugar donde estudio, con un amigo, con un vecino, porque hay personas que se dejan usar por el enemigo, ¿verdad? Y hacen daño y hacen mal a otro. Y a veces las mismas personas se dejan usar. O sea, el enemigo usa a otra persona para dañarnos y a veces uno mismo se deja usar por el enemigo para dañar a otros.
Y a veces uno mismo toma la decisión de dañar a otros, ¿verdad? Para uno tener un beneficio, para uno tener algo que uno cree que uno puede obtener haciéndole ese mal o ese daño al otro. Porque hay personas que son así, que para obtener su propio beneficio, su propio bienestar, pasan por encima de los demás, hacen daño. Entonces, por eso es que si nosotros vemos que algo no está bien, que algo no está bien delante de los ojos de Dios y delante de la sociedad, y que nosotros sabemos que eso no está bien, ¿verdad? Nosotros tenemos que acercarnos a la persona y hablarle y decirle, obviamente con respeto, obviamente con amor, obviamente con educación, obviamente en privado, no lo debemos avergonzar. Sí, acercárnosle y decirle, mira mi querido amigo, mi querida amiga, hermano o hermana, o mi querido familiar X, eso que estás haciendo está mal, no lo hagas. Eso es pecado. Mira la consecuencia que eso te puede traer. Pero no quedarnos callados, porque es que si nos quedamos callados, estamos prácticamente siendo cómplices. Si nosotros vemos algo malo y no lo denunciamos, no lo hablamos, no lo decimos, sino que dejamos que siga pasando, nosotros nos volvemos cómplices de eso. Nosotros nos volvemos cómplices. Y quiero leer más abajo, para terminar todo ese texto. En el 20 voy a leer, dice, y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, porque nosotros podemos ser justos, pero también podemos llegar a apartarnos de nuestra justicia. Hay poder en Jesús y podemos caer en pecado y hacer maldad. En la palabra de Dios dice que el que se crea de estar firme, cuide de no caer. Y si en la palabra de Dios dice eso, es porque también el justo puede caer en algo que a Dios no le agrada, en pecado. Entonces dice, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá porque tú no lo amonestaste. Es decir, que aún si nosotros vemos a un hermano, una hermana, que vemos que es muy recto, que se comporta bien, que todo lo hace bien y es justo pues en su camino, pero si un día vemos que se está apartando o que está haciendo algo que no es del todo bien, nosotros de igual manera nos tenemos que acercar. No podemos decir, bueno, él también es un hijo de Dios, él también conoce la palabra, si él está haciendo eso, bueno, él sabrá. No, mi hermano, mi hermana, nos tenemos que acercar de igual manera. Mira, mi hermano querido, mi hermana querida, como que te estás apartando, como que te estás desviando, como que eso que estás haciendo no le agrada a Dios, tú lo sabes, ¿verdad? De igual manera hay que amonestarlo. Y mire, la palabra amonestación no quiere decir un daño que te va a hacer la persona, es simplemente una alerta, es simplemente un llamado de atención, no es algo malo. Cuando la gente escucha amonestación, corrección, de una vez se molestan. Ay, no. ¿Por qué? Si eso no tiene nada de malo. Bonito es cuando una persona te llama la atención, te corrige, te amonesta, porque te está evitando que tú caigas en un hueco, que caigas en pecado, que te desvíe, que te pase algo malo, porque quiere que tú mejores en tu comportamiento, en tu manera de ser, en tu manera de pensar. Siéntase contento cuando alguien lo corrige. Yo he aprendido a decir gracias por la corrección, porque cuando me han llamado la atención o me han corregido, yo he aprendido a decir gracias. He aprendido, porque eso se aprende. Porque no todo el tiempo decía gracias por la corrección, pero ya aprendí. Entonces aprendamos a dar gracias por la corrección, por la amonestación, porque entendí que el que me ama me corrige, lo entendí. Y esto no era que lo sabía todo el tiempo de mi vida, no, lo aprendí y lo entendí, gloria a Dios que fue así. Entonces, bueno, sigo leyendo. Dice, en su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá en memoria. Es decir, si yo soy una persona justa, ¿verdad? Pero empiezo a desviarme en el buen camino, me empiezo a desviar del buen camino y empiezo a hacer cosas malas e injustas. Todo lo justo que hice anteriormente no va a venir en memoria, va a ser como cancelado. Dice, en su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano. Una persona justa se desvía, ¿verdad? Todo lo que hizo en justicia no estará en memoria, ¿verdad? Porque se apartó del buen camino. Y yo, viendo eso, que estaba a punto de caer o que cayó o que estaba cayendo el hermano o la hermana, no lo fui a corregir, a mí me van a pedir cuentas por ti, por ese hermano, por esa hermana.
Dice en el 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Libremos nuestra alma. Libremos nuestra alma. Si nosotros vemos que algo está fallando, que algo no va bien en un lugar, en una situación, con un hermano, con una hermana, con un amigo, con el familiar, con el vecino, acerquémonos privadamente, educadamente, con amor, con respeto, con educación. Mire mi amigo, mire mi amiga, mi hermano, mi hermana, mire mi querido familiar, eso no está bien. Y expliquemos el por qué no está bien. Y bíblicamente usted puede buscar, mira, porque aquí dice esto y esto y esto y esto, en base a lo que la persona está haciendo, ¿no? La acción que está cometiendo. Y usted lo corrige. Si la persona te hizo caso, gloria a Dios. Si no te hizo caso, ya tú libraste tu alma, porque ya tú lo apercibiste, ya tú le hablaste. Si no quiso entender, ya eso es cosa de la persona, pero ya tú libraste tu alma porque tú te comportaste como lo que Dios te dijo, como atalaya. Porque tú estuviste alerta, porque tú estuviste pendiente. Nosotros como hermanos en Cristo nos debemos cuidar unos a los otros. Nosotros como hermanos en Cristo debemos orar uno por los otros. Nosotros debemos, ¿verdad?, estar pendiente del mal que le puede sobrevenir a un compañero, a un amigo, a un vecino, a un familiar, porque también son nuestros seres queridos, también le amamos, ¿verdad?, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, no solamente a nuestros hermanos en Cristo. Entonces tenemos que apercibir a las personas del peligro. Mire, si usted me ve en peligro a mí, o si usted ve que me estoy desviando, o si usted ve que puedo caer en un pecado, o si usted ve que estoy haciendo algo que no es correcto, por favor llámeme aparte y dígame, mi hermana Ruth, te estás equivocando, eso no es así. Por favor, hágalo, que yo le voy a decir gracias por la corrección, porque si usted tiene razón, yo no voy a ir en contra de lo que usted está haciendo. Al contrario, yo le voy a dar la gloria a Dios porque usted me está apercibiendo, porque usted se está comportando como el atalaya que Dios ha dicho que usted es. Hay poder en Jesús. Dios lo bendiga. Cristo le ama mucho y que tenga un día de bendición en compañía del Espíritu Santo. Amén. Un beso. Chao.